Imanalla, Alicia Chukapanguichi. Sinakashpa kakumbatukushpa yalipashunchi kay ali tutagupi. Ñukanchi kawsaykunata imashapakta tukunchi yachajunqapa kay bajo un mismo solman apamupashkanchi kikinkunaman. Kacharipash. Kunan rikukripanchi nata abuelamanta alfarero kunan nishkata huyayla ruraykunata shinakta. Karchi warmikunapas imasha makiwan awayta. Shinallata chaluwan mishki mikunaguta yanunata chagripagrinchi. Kutakachiman rirkanchi taki tushu yachachikuna imasha kushilla tukuchishkata rikunkapa. Shinaka kumbawaychi. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Natabuela es una comunidad cercana a Ibarra, muy conocida por sus fiestas tradicionales, por su tradición agrícola. Se dice que en Natabuela se produce el mejor maíz de Imbabura. En fin, esta es una comunidad de gente acogedora en donde han sido bien recibidas personas de diversos lugares del país que han llevado consigo oficios con los que aportan el desarrollo de este lugar. Este es el caso de Don Segundo Jaime Romo. Conozcamos su historia. Natabuela, comunidad ubicada en las faldas del Cerro Imbabura, es el hogar de Don Segundo Romo, oriundo de la ciudad de Tulcán. Vive allí con su familia desde hace varios años. Don Segundo es alfarero. Se dedica a este oficio desde hace décadas. Él nos invitó a su taller en donde pudimos observar el trabajo que realiza diariamente con barro para elaborar ollas, platos, macetas, floreros, vasijas, entre varios objetos más. Mi nombre es Segundo Jaime Romo. Tengo 71 años. Soy nativo de Tulcán, pero vivo hartos años aquí en Ibarra. Mi padre me enseñó a... Como él trabajaba, entonces nosotros seguimos sí, aprendimos de él. O sea, lo que nosotros empezamos a trabajar desde que teníamos unos 5 años más o menos. Entonces seguimos trabajando hasta que aprendimos. Cuando vivíamos por allá había minas en Tulcán. Había el barro, había la leña y un material llamado manganeso sacábamos del Carmelo. Ahora ya de lo que vivo aquí, ya tengo todo aquí, saco de otras partes, ya no es de Tulcán. Primero traímos los barros. Traemos el barro negro, traigo de Cotacachi. El barro amarillo traigo de arriba de Veracruz. Y un barro blanco que viene de los bancos. Ahorita estoy poniendo a secar para moler en polvo. Esta la traigo de Cotacachi. Toca escoger, la que está bien negra es la buena. Que tenga un poquito de lo que llamamos nosotros cera, o sea, pega, porque hay tierra negra también que esa no sirve para nada. Aquí tengo invertido $500 en este montón. Claro, pero son 5 volquetas. Aquí le revolvimos este amarillo, es para que tenga más docilidad, más pega, más brillo. Es ese barro amarillo. Esta vuelta es para el fuego y la duración, el negro. El blanco es como tipo caulín, ese es para que queden medios blancos. Para nosotros, o sea, ese barro hace para que tenga un fondo, para que aclare los materiales de vidriado. Este de arriba de Veracruz, pero este es vea como panela, bien pegoso, por eso es que es más caro. Y esta es la propia arcilla. A Tulcán me tocaría, porque en otra parte no hay. En el Ángel, o sea, esto es en lo frío nomás lo que se da. En Julio Andrade, del Ángel, también hay. Por aquí no hay estos barros más. Que esté bien seco y ya le molimos, le hacemos polvo
para después pasar al otro molino echando agua. De ahí medimos en carretillas para poner el agua. Por ejemplo, el agua entra en una carretilla, entra un balde de agua. Y de ahí le ponemos revolviendo como cuando se hacen las tortillas, revolviendo hasta que se recoja. Una vez ya recogido, ya hecho al estado que uno se quiere del agua, va al molino que hace la masa. Ahora voy a amasar el barro para hacer la pieza, para terminar el macetero. Entonces aquí toca hacerse el panadero. Entre más fregado el barro está, da más docilidad. De aquí veo lo que va a entrar. Nomás es una piecita pequeña nomás para añadir. Esta es la porción que vamos a poner en el macetero ya. Y aquí me pongo acá a este torno. Voy a terminar el macetero. Este es que le llamamos un molde, pero es la mitad del macetero. Entonces, para darle el terminado, le ponemos una piecita. Entonces vemos que quede igualito. Y ahí tenemos. Esta es nuestra mejor herramienta. Esta le llamamos un casco, pero es de barro mismo. Entonces hacemos esto, es que para poder pegar la pieza. Esta es la pieza. Le pegamos aquí. Como ya no nos entró todo, le cortamos. Esto es para que pegue el barro con barro. Esto le ponemos agüita para que corra y para que se iguale. Enseguida le subimos. Es para que se adelgace. Le vamos subiendo, subiendo. Por eso es que el barro tiene que ser bien plástico para poder subir así el barro. Porque siendo tierra, esto ya se nos hubiera arrancado. Ya le pasamos este caucho por dentro. Es para borrar las fallas que tiene del pegado. De vuelta cogimos otra vez el casco y le igualamos acá afuera y le vamos dando la forma ya del macetero. Y como está altos y bajos, le cortamos un poco y ya está igual. Y ahí le cogemos, le llamamos este cauchito, es una badana, y le hacemos la boca y ya está el macetero. Cogimos esta latica para hacerle unas rayitas más o menos como quiere uno. Con el mismo hace unas finitas. Y acá otros así mismo.
Aquí, si quiere le hace los churiaditos, que si no les gusta liso. Entonces esto se le hace así. Por eso es el barro que tiene que ser bien dócil para que no se arranque, no se quiebre, no se parta. Y está terminado. Está terminado el macetero. Le sacamos y vea cómo nos ha quedado. De ahí hay que esperar que se endure un poquito para volver a alisarle del otro lado. Una vez ya terminado eso, ya va al sol y del sol al horno. Ahí es lo que ya salen como para coloraditos, o sea, quemaditos como para pintar. 2 horas, ahí se quema. Entonces, porque así cuando está crudo eso se quiebra y se deslíen. Y cuando ya están quemados no se deslíen ni tampoco se quiebran fácil. Después les pintamos o los vidriamos, que decimos el vidriado. Entonces en el vidriado sí ya va el proceso, por ejemplo, diga, de plomos, de pinturas que venden en Cuenca ya listas. El que traemos se llama EFA 80. Esa EFA la componimos con óxido de cobre. Eso es para que dé un color verde. Este es un baño. Se le remolimos, tengo un molino que remuele y con agua. Entonces uno se le coge la pieza del asiento y se le da un baño con agua. Y ya iba al horno. En el horno se encarga de dar el color, lo que uno se ha puesto, el cobre. Don Segundo ha enseñado a sus hijos el oficio de la alfarería. Ellos también participan en la elaboración de las piezas que se ofrecen a la venta. Él se siente orgulloso de realizar este oficio. La alfarería le ha permitido mantener a su familia y es la fuente de alegría en su día a día. Don Segundo Jaime Romo, al igual que otras personas, buscan oportunidades y se quedan en el lugar donde encuentran vecinos solidarios que valoran su trabajo y ofrecen su amistad. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Seguimos recorriendo la parroquia de Tufiño y conociendo más del pueblo Pasto, que está asentado a los pies del Cerro Chiles. Una de las cosas que caracteriza a las mujeres Pasto, particularmente de la comuna La Esperanza, es su laboriosidad. Ellas, después de sus tareas en la agricultura, el cuidado de los animales, la casa, los hijos, encuentran momentos libres para hacer algo que les gusta mucho y que aprenden desde muy niñas. Además, les ayuda con el sustento para la familia. El tejido. Veamos. El uso de los telares es una tradición que poco a poco ha ido desapareciendo a consecuencia del avance tecnológico e industrial. Sin embargo, algunas personas aún mantienen esta actividad muy latente. Es el caso de doña Elvia, quien ha tejido por más de 40 años en la parroquia de Tufiño. Yo desde los 8 años le cogía a mi mamita y le daba dañando. Cuando ella se iba a alguna parte, pues como se iban ellos a trabajar, entonces, y dejaba vacío ahí le daba dañando. Ve que le tocaba destejer, entonces decía que no le toque, que deje. El trabajo en telar es un proceso largo que requiere de constancia y dedicación. La lana de las ovejas llega a manos de doña Elvia, que la utiliza para sus distintos trabajos. Y estoy tejiendo una cobija. Compramos la lana y tizamos, hilamos, retorcimos, lavamos y de allí ya la urdimos. La 3 kilos de la oveja y viene así con todo basura. Entonces la escogimos y después la tizamos. No con cardadores, sino con las manos, nomás así. La abrimos y de allí la envolvimos. Decimos en la rueca la ponemos. En un poncho me demoro en tejer 3 días.
La tejida se cobra aparte, la tejida, así se cobra 20. Sí sabían venir, así que les iba tejiendo y me pagaban, pero ahora ya no. Compran hechos así, traen de los de Otavalo. Actualmente, los compradores prefieren productos económicos hechos por marcas conocidas. Incluso los propios distribuidores prefieren adquirir productos al por mayor, hechos con grandes maquinarias. Esto ha dejado de lado a las pequeñas empresas o personas que trabajan independientemente, quienes tienen que vender a bajos precios a pesar de que el trabajo es hecho a mano. Doña Rosa se dedica a tejer prendas de vestir. Su trabajo es de manera informal. Hoy nos comparte su historia. Yo me llamo Rosa Esperanza Puetate, vivo en Tufiño, Barrio Gran Colombia. Estoy terminando un saco. Estoy haciendo la manga que me falta para pegar al saco. Esta es la manga y esta es la otra que tengo que terminar. Yo trabajo por obra. Sí, esto es obra. Bueno, yo aprendí a tejer hace unos 20 años atrás. Y así fue por necesidad que yo aprendí. Tejimos un saco para, así, o sea, una obra, ya, pero el cual no nos dieron medidas, dañamos el primer saco. O sea, dañamos, la señora que nos dio no nos pagó y le dijo que le había tocado desbaratar. No sé qué pasaría. De ahí sí me llevaron a otra parte y ya me indicaron más bien y de ahí sí, hasta hoy. Sí, así aprendí a tejer. Donde yo fui a traer la lana, ahí me enseñaron. O sea, me enseñaban a hacer dibujos, o sea, cualquier figura. Ya, pero lo más que yo aprendí es en puro dibujo. Así aprendimos los sacos. Esto que me tengo que entregar en Tulcán, yo traigo la lana lista de allá. Ya para nomás de tejer. Ya igual el que quiere que le teja un saco, me viene a dejar la lana. Ya sí. ¿Siempre le traen el mismo? Sí, yo no compro. En esta lana delgada se demora un mes. En esta lana gruesa se demora 2 días, 3 días. No sé, sí. Yo tengo 4 mujercitas. Ellas sí me ayudan. El que le gusta aprende a cualquier edad. Si es que a ella le gustara, ella empieza a coger agujones. Y la mía sabía coger los agujones cuando tenía 6 años. Aunque no es suficiente lo que gana Doña Rosa al hacer sus tejidos, la calidad de este producto es muy buena. El trabajo de esta madre de familia ha logrado sacar adelante a sus 3 hijas. O sea, yo llego por la madrugada, me voy a la leche. Yo trabajo en eso. Llego, así hago cualquier cosa, arreglo un poquito la casa, tomo el café y me siento. Y a la hora del almuerzo me voy a cocinar, igual. Y salgo nuevamente a seguir tejiendo. O sea, la mayor parte del tiempo yo me dedico en tejer. Con mucho gusto yo le doy tejiendo lo que usted quiera. Y que me traiga la lana y las medidas o el modelo del saco o lo que usted quiera hacer. Usted me puede traer una foto, un dibujo, una revista o el modelo que usted quiera que yo le saque. Yo le doy sacando. Pues a mí me deben buscar aquí en Tufiño. Ya, preguntar por la señora Rosa Puetate y cualquiera le da razón. Sí, aquí todo el mundo me conoce. Sí. Tufiño, una ciudad que guarda hermosos tesoros, su gente, su cultura, su historia, un lugar mágico para visitar y aprender. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el Quichua. Historias en el chat. Entrevistas.
¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. Alici chukapangichi mashikuna, shinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik. Yukanchimi kanchik apak tananahushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchi kikingunaman riksi chingama. Más de 230 capítulos. 9 temporadas al aire. Un solo objetivo, la conservación de nuestra tradición cultural. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama llaktapa, runapa ima shina kawsaykunatami rikuchi. Yukanchika purinchik kay Esmeraldas Sucumbíos karchi Imbabura kichikunapi. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí. El año siguiente y durante 12 años. Una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Conlleva a una historia y una identidad. El punto de llegada para el día de mañana. Este baile tradicional como el matrimonio. Chonta, palmito que como Don Algodón, también con su música. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. El paso para aprender es el logro que uno se consigue al culminar. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashun. Taytakuna mamakuna kaymi kan bajo un mismo sol. Fortaleciendo la identidad cultural y aportando a la construcción de la interculturalidad. En Esmeraldas, en la comunidad La Boca, vamos a aprender cómo se hace un rico tapado de róbalo. La receta nos la enseña la señora Carmen Piñera. En las aguas del río Bogotá y Tululbí, a sus riberas, encontramos a la comunidad La Boca, perteneciente a la parroquia Carondelet del cantón San Lorenzo. La vida de la gente de este lugar transcurre entre el trabajo que realizan en las plantaciones de la palma aceitera, el cuidado de sus fincas y otros oficios que trae el avance del desarrollo. Aquí nos reunimos con la señora Carmen Piñero, quien amablemente nos enseñará cómo preparar un delicioso tapado de róbalo, un pez que vive en las aguas dulces de estos ríos. Así que para quienes quieran aprender a prepararlo, a buscar papel y lápiz y estar atentos a su preparación. Vamos a preparar un tapado de pescado de agua dulce. Este pescado se llama robalo, del río. Entonces lo vamos a preparar con chillangua, chirarán y cebolla de mata, la cebolla de la costa. Observamos con atención cómo realiza la preparación de este platillo, que al parecer en manos de doña Carmen se ve muy fácil, lo cual afirma su experiencia culinaria. Además, nos dice la importancia de curtir el pescado. Primeramente se lo parte, lo vamos a echar en un recipiente y luego, ya esté partido, le vamos a echar el limón. Le echamos el limón para que salga el marisco. Entonces nosotros aquí en la costa acostumbramos a lavar el marisco, el pescado, con limón y la sal para sacarle, cortarle el marisco, para que tenga un olor agradable en el momento de comer. No tenga ese marisco, porque cuando el pescado no se lo alinea bien, no se le echa el limón,
no se lo lava con sal, ese marisco llega a la nariz y usted no lo puede comer con gusto. Aquí le echamos la salsita. Sus 15 minutos lo dejo ahí con limón y sal. Ahorita voy a picar los aliños. Este se llama chirarán. Esta se llama la cebolla de mata, la de la costa. Y este es la chillangua. Con estos 3 aliños vamos a preparar el tapado. Estas hierbitas son aquí en la costa las conseguimos. Uno hace su parcela y la siembra. Y ahí ella nace. Solo se utiliza las hojitas. Luego la lavamos y luego la picamos. Aquí estoy picando el chirarán y la chillangua. Las 2 cosas juntas. Son hierbitas. Lo único que le echamos un poquito de aceitito y un poquito de achote. Aquí vamos a pelar el verde. Pelar el verde no es problema para ella. Su secreto, el agua y la recolección a tiempo del fruto. Nosotros conocemos el verde cuando ya está hecho, cuando aquí tiene un botoncito. Este botoncito se cae. Cuando él está verde, aquí tiene un botoncito. Pero cuando ya está hecho, este botoncito se pone lisito. Y ya se lo ve grueso, mire, ya se lo ve que él va engrosando, se va emponjando. Y cuando ya está bien grueso, entonces uno ya lo corta. Porque si ya se pasa de grueso, se madura en la mata y se pudre. Con agüita. Su madre fue quien le enseñó la preparación de este y otros varios platillos más, satisfaciendo la curiosidad culinaria que tenía doña Carmen desde muy pequeña. ¿Cuándo se dice que un verde está hecho? Luego que ya pelamos el verde, vamos a lavar el pescado. Mi mamá, cuando yo era muchacha, ella nos enseñaba cómo se debía aliñar el pescado, cómo se lo debía lavar y cómo se debía echar el limón y cómo se debía prepararlo. Entonces yo de mi mamá aprendí, pero como todavía ella está viva, cuando yo algo que me olvido, yo voy donde ella. Ahí vuelta vez que digo, ya, así que así de... Ya luego que ya está lavado el pescado, lo vamos a echar al verde. Entonces, se pone una capita de verde abajo para que no se pegue. Y luego ponemos el pescado arriba. Luego le echamos los aliñitos. Después del aliño, ahí le vamos a echar un poquito de achote para que agarre colorcito. Y por aquí no hay ni achote. Se le echa, cuando vaya a preparar, le echa un poquito de achote, le echamos un poquitito de aceite, luego le echamos la sal, y luego les ponemos el agua. Un poquito, lo suficiente como para que llegue, no a taparlo. No, ¿cierto? a taparlo no, porque el pescado él resume agua. Cuando ya está hirviendo, él resume agua. Entonces no le podemos poner que tape el pescado, porque se nos cocina demasiado y se nos ablanda. Entonces hay que ponerle que el pescado quede arriba. Ahora vamos a colocar la olla en la hornilla. Luego vamos a encender la hornilla y colocamos la olla. Lista para cocinar. Luego le tapamos y esperar que esté el tapado. ¿Durante cuántos minutos? Durante 15 minutos. Ya terminamos de hacer el tapado de robalo. Esperamos con ansias los 15 minutos, entusiasmados por saber cómo quedó el róbalo, y complacidos quedamos cuando doña Carmen revisó la olla y anunció que el tapado de róbalo está listo para ser servido. Este tapado de róbalo se ve delicioso. Veamos qué le parece a don Henry Ordóñez, yerno de Carmita.
Te quedó riquísimo, Carmucha. Este es el primero de 3 platillos que doña Carmen nos enseñará a preparar. Así que volveremos con ella la próxima semana para aprender a preparar un encocado de guanta y un tapado de barbudo. ¿Les gustó la receta? ¡Qué carisma la de doña Carmen!, ¿verdad? Anímese a preparar este sabroso platillo. Y como dicen por ahí, si lo prepara, invite. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Kaygu kamaya paktapashkanchi kaya punchakunapa shuyanakushunmi mushu rikuchikunawan. Kaya kama.